Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de filosofía con el profe Héctor. La felicidad es de quienes se bastan a sí mismos. Recordemos siempre ser felices nosotros, luego los demás. El tema de la semana es sobre la alteridad. ¿Qué es el liberalismo? ¿Quién fue Enrique Dussel? Son temas, chicos, que ya hemos venido analizando, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la alteridad en términos filosóficos? E igual está relacionado, ¿no es cierto?, con, digamos, la filosofía latinoamericana, la filosofía occidental, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la alteridad en forma filosófica, en aspectos filosóficos, ¿no es cierto? El objetivo es analizar la alteridad como elemento de respeto hacia los demás. Solamente en el objetivo ya podemos analizar lo que es alteridad, respeto, alteridad, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, ¿ya? Eso. ¿Qué es el respeto al otro? ¿Qué es la alteridad? ¿Qué implica alteridad? Recordemos, chicos, vamos a analizar, por ejemplo, dentro de la alteridad, vamos a analizar qué es el otro o el yo que justifica, ¿no es cierto? Pero vamos a comprender, ¿no es cierto? Yo sé que es un poquito confuso, pero no es nada difícil, ¿no es cierto? Primero vamos con la alteridad, ¿no es cierto? ¿Qué significa la alteridad en aspectos filosóficos? Pues lógicamente la alteridad simplemente es un concepto filosófico y sociológico que se refiere a la condición de ser otro o diferente, ¿no es cierto? Ojo, no se olviden de eso, ¿no es cierto? Pues lógicamente la alteridad se trata de la percepción y reconocimiento de la otredad, es decir, la existencia de los demás como seres distintos. Ojo, la alteridad simplemente permite el reconocimiento de la otredad, es decir, reconoce la existencia de otras personas, de otra cultura, de otra sociedad. Ojo, pues la alteridad, al permitir el reconocimiento de la otredad, permite reconocer otra cultura, otras personas, digamos, otro país, digamos, otras tradiciones. Lo que implica la alteridad es simplemente implica entender y respetar la individualidad, la identidad, las experiencias de las personas, ¿no es cierto? Y lógicamente la alteridad permite respetar la cultura, el género, la religión, la orientación, las creencias y demás cosas. Ahora, si la alteridad simplemente es el respeto hacia otras personas, hacia otra sociedad, ahora, ¿ustedes consideran que existió alteridad por parte de los europeos cuando llegaron aquí a nuestro continente? Que quede a criterio de cada uno. Pero recordemos que la alteridad simplemente es el reconocimiento a la otredad, reconocimiento a otras personas, a otras sociedades, ¿no es cierto? Pues la alteridad permite entender y respetar. Va nuevamente la pregunta. Filosóficamente, consideran, sabiendo, o sea, entendiendo ya el significado de la alteridad, ¿no es cierto? Consideran que los europeos tuvieron respeto, tuvieron alteridad por las culturas que encontraron aquí cuando ellos llegaron a nuestro continente. Miren esto. Esto, por ejemplo, es una imagen que representa la alteridad, ¿no es cierto? Es el respeto. En el mundo existen diferentes culturas, tradiciones, formas de vestir, características físicas, pero todos somos seres humanos y tiene que existir alteridad entre nosotros. Ahora, este término del otro, ¿qué es el otro? Miren, el otro es lo misterioso, lo desconocido, lo oculto al yo, lo que jamás podrá conocer. Entonces, por eso lo teme, por eso trata de dominarlo y someterlo a su poder, ¿no es cierto? Miren, el otro es lo misterioso. Lo que nos trata de decir aquí es que cuando los europeos llegaron aquí a nuestro continente, nos vieron como el otro, digamos, pero nos vieron como el otro y lógicamente en algún momento de la vida quizás temieron todo, toda la cultura que encontraron aquí.
Hay una teoría, o puede ser comprobado o no comprobado, ¿no es cierto? Donde manifiestan que cuando los europeos llegaron aquí a nuestro continente, se quedaron sorprendidos de toda la cultura, todo el conocimiento, todo lo que observaron. Es por eso que nos vieron como el otro para entender. Pues lógicamente, al tener, digamos, un poquito de, no sé, de miedo o de envidia, lo que existía aquí, por eso trataron de dominarnos y nos sometieron a la cultura de ellos, ¿no es cierto? Aunque también la otra parte de la historia es que ellos llegaron en búsqueda de riquezas y punto, ¿no es cierto? El siguiente término es el yo justifica. Su falsa superioridad sobre el otro mediante la esclavitud, servidumbre, la exclusión y la marginación. Pues lógicamente es lo que hicieron aquí los europeos, ¿no es cierto? O sea, creerse superiores a las demás culturas. Entonces, ellos al momento de creerse superiores, pues lógicamente inculcaron aquí la esclavitud, no esclavitud directamente como existió en la Edad Antigua, ¿no es cierto? Como la esclavitud que realizaban los egipcios, los romanos o los griegos, ¿no es cierto? En ese tiempo, ¿no es cierto? Antes de Cristo. Pero sí hubo una especie de esclavitud, servidumbre y exclusión y marginación, ¿no es cierto? Pues, lógicamente, este tema de clase permite que llamemos a la alteridad, a la reflexión, ¿no es cierto?, sobre el otro. Nos permite manifestar que exista el respeto hacia las demás culturas, ¿no es cierto? No es que porque yo como sociedad de pronto tengo algunas cositas avanzadas, no es que porque descubro una sociedad débil, digamos, yo tenga el derecho de irrespetar y de acabar con su cultura, ¿no es cierto? Eso no debería de pasar, ¿no es cierto? Reflexión sobre la alteridad de un ejercicio. Es un ejercicio, no sé. Ojo, chicos, miren, la reflexión sobre la alteridad, el respeto hacia las demás culturas, es un ejercicio. Nos dice aquí el filósofo Dussel, no sé si está la imagen aquí, miren. Para potenciar nuestras habilidades de respeto, tolerancia y dignificación hacia el otro, es imprescindible. Ojo, miren lo que dice. Por eso dice, reflexión sobre la alteridad, ¿no es cierto? Para potenciar nuestras habilidades de respeto y tolerancia eh, permite qué cosa. O sea, verán chicos, para que me entiendan mejor, los seres humanos, si no respetamos a los demás, digamos que el mismo ser humano, por no respetar a los demás, ponemos en peligro nuestra existencia. Ejemplo, ¿no es cierto? Eh, ¿De qué sirve que exista una nueva guerra mundial si saben que con las armas nucleares pueden acabar con todo el mundo y pueden destruirse ellos mismos? O sea, no sirve de nada. Por eso hay que aprendernos a respetar en esto del análisis de la alteridad, ¿no es cierto? Si no nos respetamos entre nosotros, vamos a poner peligro a nuestra existencia. Miren lo que Dussel propone, la deconstrucción de la ontología occidental. O sea, lo que Dussel dice no es que la filosofía occidental no sirva, porque prácticamente culturalmente nos impusieron los conocimientos filosóficos europeos en nuestros territorios. Pero no es que la filosofía de ellos no sirva, sino que Dussel manifiesta que hay que impulsar nuestro propio conocimiento, nuestra propia realidad, nuestra propia forma de salir adelante, ¿no es cierto? Es una exigencia para la filosofía latinoamericana el compromiso con la liberación del otro, del pueblo o las clases oprimidas, ¿no es cierto? O sea, es un compromiso nosotros como pueblo. Ojo, o sea, culturalmente no es que la filosofía europea no sirva. El problema es que mucha población latinoamericana piensan, por ejemplo, que los europeos, norteamericanos, son poblaciones mejores y desarrolladas, cuando nosotros como Latinoamérica tenemos todas las mismas capacidades. Tenemos la materia prima, tenemos personas inteligentes, personas preparadas, en donde podemos ser potencia mundial, ¿no es cierto? Pero el hecho de que si en algún momento llegamos a ser potencia mundial, no quiere decir que vamos a faltar al respeto a los demás, no, sino el desarrollo de la sociedad debería ser para respetarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Miren, liberación de América Latina. Miren, chicos, características del otro, dice, miren.
Las sociedades de la alteridad, no solamente la latinoamericana, son herederas de saberes ancestrales. Se podría decir que no todos los conocimientos de nuestras culturas antiguas desaparecieron, sino tenemos saberes ancestrales que todos tenemos, ¿no es cierto? O sea, muchas personas conocemos, ¿no es cierto? Miren. em, por ejemplo, miren, los pueblos originarios tienen modelos políticos alternativos, es decir, nuestros pueblos antes de la llegada de los españoles tienen, por ejemplo, el liberalismo individualista, ¿no es cierto? O sea, el liberalismo que prácticamente se basa en trabajo comunitario y grupal, ¿no es cierto? Ojo, vuelvo a repetir, de pronto no haya, para que no haya confusiones. Los pueblos originarios antes de la llegada de los europeos teníamos sistemas políticos comunitarios y grupales, ¿no es cierto? O sea, nos preocupábamos de forma grupal, pero cuando llegaron los europeos nos inculcaron un tipo de liberalismo individualista donde no se preocupan de la sociedad de forma conjunta, sino de determinados grupos, ¿no es cierto? Lastimosamente, la manera de cómo el yo cartesiano, es decir, los europeos entienden a la naturaleza, dicen que, o sea, ellos piensan que la naturaleza es utilitaria, ¿no es cierto? Y lógicamente los europeos es puramente, es solamente interés económico nomás. Dentro del pensamiento europeo no existe reciprocidad, no existe, digamos, colaboración como existía en las culturas antiguas, ¿no es cierto? No es que la filosofía europea o la filosofía latinoamericana que existía antes de la llegada de europeos, no es que uno sea mejor que la otra, sino que cada uno tenía sus propias características propias de desarrollo. Y eso es lo que nos manifiesta el tema de la semana, la alteridad, ¿no es cierto? Que se debía respetar. Si los europeos tenían su filosofía, ellos tenían que respetar lo suyo. Y si las culturas nuestras teníamos, es decir, nuestra filosofía, tenían que respetar lo nuestro y punto. Pero lastimosamente todo tomó otro rumbo, ¿no es cierto? Recordemos, chicos, que tenemos, siempre recibimos la guía, tenemos unas preguntitas esta semana y todo se va a responder con la información que existe en la ficha, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho.